Muy buenos días muchachos, bienvenidos a clase con su profe Yerli. Vamos a continuar hablando de funciones segmentadas o a trozos. En esta ocasión hablaremos de funciones por partes. Vamos a iniciar con una breve reflexión. Hay que unirse no para estar juntos, sino para hacer algo juntos. Una nueva invitación al trabajo en equipo en medio de la actual situación. Iniciamos hablando de la forma de las funciones definidas por partes. Una función donde no solo es una fórmula o una expresión algebraica la que describe su comportamiento, se denomina o la conoceremos como segmentada, a trozos o por partes. Y su expresión o su estructura algebraica es la siguiente. F de x será f sub 1 de x si x pertenece a un intervalo 1, a f sub 2 de x si x pertenece a un intervalo 2, a f sub 3 de x si x pertenece a un intervalo 3, y así sucesivamente hasta f sub n de x si x pertenece a un intervalo n. Esta estructura de la función definida por parte nos indica que puede estar constituida por cualquier cantidad de partes de funciones, siendo f sub 1, f sub 2, f sub 3 y hasta f sub n cualquiera de las funciones reales que ya hemos estudiado. Esta función tiene una condición que se apoya en el concepto básico de las funciones, y es que la intersección entre los intervalos 1, 2, 3 y hasta n debe ser vacía. Recuerden que cuando estudiamos el concepto de función, no pueden haber valores de x que tengan imágenes en este intervalo y también tengan imágenes en este intervalo. Eso iría en contra del concepto de función. La gráfica de una función por partes será la unión de cada una de las gráficas de las funciones que la conforman, definida en cada uno de esos intervalos. El dominio de la función por partes será la unión de los dominios de cada una de las funciones que los componen, y vamos a expresarlo siempre en notación de intervalos. En símbolos, el dominio de la función f será el dominio de la función 1 unido con el dominio de la función 2 unido con el dominio de la función 3 hasta la unión con la función sub n. Del mismo modo, el rango será la unión de los rangos de cada una de las partes o de los intervalos en la que está definida la función general. En símbolos, el rango de la función x será el rango de la función 1 unido con el rango de la función 2 unido con el rango de la función 3 hasta el rango de la función n. Veamos cómo trabajamos la construcción gráfica de una función por partes. Bien, continuemos con el siguiente ejemplo. Tenemos una función definida en tres partes. La primera parte, que es una función lineal decreciente, dependiente menos 1, negativa. La segunda parte, que es una función cuadrática, definida para los x entre menos 2 y 3. Y la tercera parte, que es una función lineal definida para los x mayores que 5. Como las tres partes que componen esta función son polinómicas, no hay en ellas ninguna condición, ninguna restricción en su dominio. Por consiguiente, procederemos enseguida a escribir como intervalo cada una de las condiciones. Los x menores que menos 2 es el intervalo menos infinito, menos 2. Los x mayores o iguales que menos 2, pero menores que 3 es el intervalo menos 2, 3 semiabierto a la derecha. Y los x mayores o iguales que 5 son el intervalo 5, infinito cerrado en 5. Quiere decir esto que según la conceptualización, el dominio de nuestra función será la unión de los tres intervalos que la componen. Analicemos entonces lo que ocurre entre donde termina este intervalo y donde inicia este. Este primer intervalo termina en menos 2 abierto en menos 2.
y el siguiente inicia en menos 2, cerrado en menos 2, recuerda que no puede haber intersección y esa es la condición. De hecho, aquí no la hay. Ser abierto significa no pertenecer, ser cerrado significa sí pertenecer. Pero cuando vimos operaciones con intervalos, recordamos que para pertenecer a la unión es suficiente pertenecer a uno de los dos conjuntos. Por consiguiente, esta operación aquí la podemos desarrollar y nos dará un solo intervalo, desde menos infinito hasta 3, obteniendo así el intervalo de menos infinito hasta 3 unido con el intervalo de 5 y hasta infinito. Por favor, vamos a obviar este símbolo que se nos coló ahí. Bien, y continuemos. Vamos entonces ahora a encontrar el rango. Para encontrar el rango vamos a hallar las imágenes de cada una de las funciones en el extremo o los extremos conocidos de los intervalos. ¿Cómo así? Para la función de la parte 1, que es la función lineal decreciente, conocemos de su intervalo el extremo superior. Evaluemos la función en ese punto. Es decir, f de menos 2 será menos 2. Menos por menos es más y tenemos que 2 es la imagen. Esto nos permitirá ir evaluando el rango de la función. En el segundo intervalo o la segunda función, evaluemos para menos 2 y para 3. Y en este caso en ambos, porque conocemos ambos extremos del intervalo. En esta segunda función, si x es menos 2, f de menos 2 será menos 2 al cuadrado y eso es 4. En el extremo superior, f de 3 será 3 al cuadrado y eso es 9. Atentos que estos valores nos van diciendo quién es el rango de la función. Y por último, en el último pedazo, en el último trozo de la función, conocemos el extremo inferior, que es 5. Si reemplazamos, cuando x es 5, su imagen será 8. Entonces, el rango de la función será desde menos infinito y hasta 2, que es el valor de la imagen cuando toma este valor extremo, unido desde 4 hasta 9, que son los valores en y que toma la función cuando en x toma los valores del extremo del intervalo, unido desde 8 hasta infinito, que es el valor o los valores que toma la función en el extremo hacia el infinito del intervalo número 3. Vamos entonces a mirar si esto que acabamos de hacer guarda coherencia con la gráfica de nuestra función. Y tenemos aquí una función tal como la describimos. Su primer pedazo es una función que la aplicación ha llamado h, lineal decreciente, que viene desde menos infinito y el último valor de su comportamiento lo toma cuando x es igual a menos 2 y su imagen es 2, tal como lo acabamos de hacer de esta manera canónica. En la segunda función, que es cuadrática, cuando x es menos 2, su imagen es 4 y cuando x es 3, su imagen es 9, como lo podemos ver en la gráfica. Y por último, el último trozo o pedazo de la función es una función lineal creciente que inicia cuando x vale 5 con una imagen de 8, tal como lo acabamos de hacer, y se extiende creciendo hasta el infinito. Bien, esta función, ¿cómo se construye la gráfica? Para construir la gráfica de esta función, nos seguimos apoyando en la aplicación GeoGebra. Veamos un poco cómo se construye o cómo se utiliza esta aplicación para este tipo de funciones. Bien, muchachos, entonces vamos a graficar. Y aquí tenemos ya abierta nuestra aplicación GeoGebra. Vamos a graficar en ella una función por partes que va a estar conformada por 4 partes. Una exponencial, una constante, una racional y una lineal. Entonces, para graficar una función por parte, vamos a apoyarnos en un comando de la aplicación que es función. Para eso tenemos que escribir la palabra función con F mayúscula y como podemos ver enseguida se nos va a activar este comando que tenemos aquí,
que nos va a permitir colocar la función, en este caso 2 elevado a la x, el extremo inferior de nuestro intervalo será menos 1 y el extremo superior de nuestro intervalo es 2. Entonces miren cómo la aplicación enseguida nos da la función exponencial creciente, pero solamente definida en el intervalo entre menos 1 y 2. Es decir, la aplicación nos va cortando, nos va buscando el trozo de la función en el intervalo en que nosotros le digamos. Vamos a incluir el siguiente trozo, el siguiente pedazo. Volvemos a escribir función para que se active el comando. En este caso es una función constante, por eso escribiremos y es igual a 3. Va a estar definida en el intervalo que tiene extremo inferior 3, pero que tiene extremo superior 5. Y enseguida nos sale el siguiente pedazo de la función. Y activamos para el tercero y sería función, aquí en la entrada, función. Esta función en este caso es una función racional. Vamos a usar el paréntesis para escribir x más 3 dividido, para que nos quede como una función racional, dividido entre x menos 6, x menos 6. Y nuestra función se va a comportar de esta manera en el intervalo desde 5 y hasta 10. Y ya tenemos, mire que ahí apareció nuestro tercer pedazo de la función. Vamos a escribir nuestro último pedazo o nuestro último trozo de la función. Activamos el comando función con F mayúscula. Escogemos nuestro tipo de función, que en este caso es la función x. En el extremo inferior de la función será el valor, en este caso tendremos 12, y el extremo superior será infinito. ¿Dónde buscamos infinito aquí en GeoGebra? Mírenlo aquí, activamos este comando y enseguida aparecen las letras infinito. Y Enter, y está toda nuestra función. Vamos a rodar un poquito los ejes para que nos permita mirarla toda. Entonces vamos a ponerla un poquito más pequeña. Corremos los ejes y ahí estamos viendo toda nuestra función en sus 4 pedazos. Este primer pedazo que vemos aquí es nuestro pedazo exponencial, nuestro pedazo de función constante, nuestro pedazo de función racional con asíntota vertical en 6. Si se dan cuenta, esta escala está de 5 en 5 porque la agrandamos para poder ver toda la función completa, pero aquí es aproximadamente 6, ahí está la asíntota vertical. Y nuestra última función, que es una función lineal creciente. De esta manera se escribe en GeoGebra las funciones definidas por partes o a trozos. Entonces vamos a estar muy atentos con eso para poder utilizar de manera óptima nuestra función. Regresemos a nuestra clase. Y él es el ejemplo con el que les expliqué el manejo de GeoGebra. Es una función que también está dividida en 4 partes, en 4 trozos. Uno de ellos exponencial, creciente, uno de ellos constante, uno de ellos racional y el otro lineal. Recuerde que este mismo ejemplo fue con el que les expliqué el uso de la aplicación. Entonces, iniciemos escribiendo los intervalos. Esta función exponencial para los x entre menos 1 y 2 tendrá como dominio el intervalo cerrado en menos 1, abierto en 2. Esta función constante tendrá como dominio los x entre 3 y 5, abierto en ambos lados. Pero, mis muchachos, cuando llego al tercer pedazo o trozo de la función, me doy cuenta que tengo aquí una función racional y que la función racional tiene unas condiciones, unas características especiales. Por consiguiente, tengo que mirar si la asíntota de esa función está dentro del dominio que me han especificado.
Si es así, recuerda entonces que el dominio de una función racional son todos los reales, o sea, en este caso, el dominio que me dieron, restándole la asíntota vertical. Por consiguiente, voy a hallar la asíntota vertical de mi función racional. ¿Cómo se hace? Como siempre lo hemos hecho, como lo estudiamos, igualando a 0 el denominador. Cuando igualo a 0 el denominador, me queda que la asíntota entonces está en x igual a 6. Y esta función también tiene una asíntota horizontal. Al dividir los valores de los coeficientes, porque el grado es el mismo, me queda que la asíntota horizontal será 1. Y entonces el dominio de esta función estará definida para los x desde menos 5 hasta 6, abierto en 6. Y la razón de que sea abierto en 6 es que esa es, recuerda, E6 es el valor que anula el denominador. Por consiguiente, 6 es la asíntota vertical y tenemos que quitarlo, tenemos que extraerlo del dominio, porque la división entre 0 no existe, no está definida. Por eso este intervalo de 5 a 10 lo partimos en dos intervalos, de 5 hasta 6 y de 6 hasta 10, abierto aquí y abierto acá. Quiere decir que 6 no pertenece a ninguno de los dos intervalos y no debe pertenecer porque él es la asíntota. Y por último, el intervalo de los x mayores o iguales que 12, que es desde 12 hasta infinito, como es lineal, ahí no hay restricciones. Les había dicho ya que la asíntota horizontal es 1. Entonces, nuestro dominio será la unión de todos estos intervalos, porque ya el análisis de extraer la asíntota vertical de aquí ya lo habíamos hecho. Entonces, escribimos la unión del intervalo menos 1,2, del intervalo 3,5, del intervalo 5,6, 6,10, 12,8. Como aquí ninguno comienza y termina en el mismo número, uno abierto y el otro cerrado, entonces no podemos hacer ninguna unión. Vamos a seguir entonces con las imágenes en los extremos para poder construir el rango. Entonces miremos entonces. El primer intervalo tiene imagen menos 1, la imagen del extremo inferior. Cuando x sea menos 1, tendremos 2 elevado a la menos 1 y eso es un medio. Recuerda la propiedad que estudiamos en la función exponencial de exponente negativo. Será recíproco con exponente positivo. Ahora evaluemos la función cuando x sea 2. Si x es 2, entonces tendremos 2 elevado a la 2 y eso es 4. Tenemos entonces que para nuestra primera parte de la función, su rango irá desde 1 medio hasta 4. Vamos en la segunda, pero la segunda es una función constante. Todos los infinitos x que estén entre 3 y 5 tendrán la misma imagen. Entonces, por eso, en el segundo pedazo de la función, tendremos un solo elemento, y igual 3, que eso hace parte de nuestro rango. Hallamos las imágenes para poder definir el rango. Vamos al cuarto pedazo de la función, en sus extremos, porque sabemos que en la asíntota ahí se va a pegar de ambos lados, sin llegar a ser. Entonces vamos a tomar la imagen para 5. Si x es 5, nos queda en el numerador 5 más 3, y en el denominador 5 menos 6, 5 más 3, 8, entre menos 1, menos 8. Y cuando x sea 10, entonces vamos a reemplazar por 10, que es el extremo superior de nuestro tercer pedazo. Nos quedará 10 más 3, 13, 10 menos 6 igual 4. Y cuando x sea 12, su imagen también será 12. Conformándose así, el rango de nuestra función desde menos 8 hasta 13 cuartos, unido desde 1 medio hasta 4, unido con el 3, unido con desde 12 y hasta infinito. ¿Por qué no lo escribí en el mismo orden? Porque enseguida lo ordené de menor a mayor. Veamos entonces la gráfica que hicimos cuando aprendimos a manejar GeoGebra. Este es nuestro primer pedazo de nuestra función exponencial, nuestro segundo pedazo de nuestra función constante, nuestro tercer pedazo que están en el mismo color, segmentado, partido, porque esta es la asíntota vertical, esta es la asíntota horizontal. Miren que solamente tracé la horizontal en el intervalo en que está definida la función, desde 5 hasta 10.
La asíntota vertical nos había dado 6. Esta gráfica está de 2 en 2, 4, entonces 6, aquí es 8. Este es el valor para el que x vale 6. Y esta es la asíntota, se pega de este lado, se pega de este lado. Y esta es nuestro último pedazo, que es la función lineal creciente. Entonces miren que hemos combinado, mezclado en una sola función, que está definida por partes, 4 de las funciones que ya estudiamos: exponencial, constante, racional, lineal, y así podemos combinar cualquiera de las que ya vimos: un pedazo logarítmico, otro exponencial, uno trigonométrico, uno valor absoluto, otro pedazo parte entera, cualquiera de ellos. Lo que tenemos que tener muy claro, mis muchachos, y en conclusión de la clase de hoy, son los elementos de cada una de las funciones que ya estudiamos, sobre todo aquellos que tienen restricciones, por consiguiente asíntotas, para analizar que no estén incluidas en el dominio que nos estén dando. Lo demás es solo practicar. Entonces nos vemos en clase. Gracias por haberme escuchado y no olvides estudiar. Me despido con esta frase de este famoso genio de la humanidad: nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Gracias por escucharme. Chao, chao.